La enorme cámara se extendía mucho más allá de lo que cualquier ojo humano podía ver a simple vista. Miles de seres de toda la galaxia ocupaban asientos que flotaban a diferentes alturas y ángulos para acomodar especies que respiraban distintos gases y vivían en distintas condiciones de gravedad. El aire mismo brillaba con campos de traducción que convertían cada palabra pronunciada en formas que cada especie podía entender. Jake Morrison estaba sentado en la pequeña sección reservada para humanos. Su uniforme oscuro parecía simple comparado con las coloridas túnicas y la armadura natural de los demás delegados que lo rodeaban. A sus 52 años, había pasado la mayor parte de su vida lidiando con la política alienígena, pero hoy se sentía diferente. La tensión en la cámara era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «Hola», el árbitro Cestl se alzó de su plataforma de cristal en el centro de la sala. Su cuerpo parecía un diamante viviente que captaba y dispersaba la luz en hermosos patrones. Cuando hablaba, su voz llegaba a cada rincón del vasto espacio sin ningún esfuerzo. «Compañeros miembros del Consejo Galáctico, nos reunimos hoy para abordar un asunto de gran importancia para nuestra paz y estabilidad continuas». Cestl anunció. La especie conocida como humanos, del sistema de almas, se ha convertido en una fuente de preocupación para muchas de nuestras civilizaciones miembros. Jake sintió un nudo en el estómago. Llevaba meses esperando esto, pero oírlo en voz alta frente a 359 especies diferentes lo hizo real de una forma que los informes y rumores jamás podrían. El comandante Bord, del colectivo Hegemon, se encontraba a su lado. Sus antebrazos se movían en complejos patrones mientras hablaba, y su enorme figura proyectaba sombras sobre varios delegados cercanos. Los Hegemon eran conocidos en toda la galaxia como maestros estrategas, y su poderío militar era respetado por todos. Los humanos se han expandido a 47 sistemas estelares en menos de 100 años, declaró Bor. Esta tasa de crecimiento supera cualquier otra que hayamos visto de cualquier especie en la historia registrada. Su tecnología avanza a un ritmo que imposibilita la planificación a largo plazo. Murmullos de aprobación recorrieron la sala. Jake pudo ver a representantes de docenas de especies asintiendo o haciendo gestos de cualquier tipo. Indicó aprobación en sus culturas. La delegación de calorías expresó sus preocupaciones con especial vehemencia. La capitana Lisa Rodríguez, quien sirvió de enlace entre los humanos y el gobierno invocador, le advirtió a Jake que este día llegaría. Los Kayeri controlaban varias rutas comerciales importantes y se han quejado de que los comerciantes humanos interrumpen sus relaciones comerciales establecidas. Los humanos no respetan las fronteras tradicionales, continuó un representante invocador cuyo nombre Jake nunca pudo pronunciar correctamente. Ofrecen mejores tratos a nuestros socios a largo plazo y contratos de acero que han estado vigentes durante generaciones. Sus prácticas comerciales agresivas amenazan la estabilidad económica que hemos trabajado siglos por lograr. Jake quería ponerse de pie y responder, pero el protocolo le exigía esperar hasta que se dirigieran directamente a él. Observó cómo un orador tras otro se levantaba para expresar sus quejas sobre la humanidad. Los Trinity estaban molestos por las operaciones mineras humanas en los campos de asteroides que reclamaban como su territorio. Los Valorans se quejaban de los diplomáticos humanos que hacían demasiadas preguntas sobre los asuntos internos de Valoran. La DRA. Patricia Wells, quien estaba sentada junto a Jake mientras el representante científico humano se inclinaba y susurraba, «Nos tienen miedo». Jake asintió levemente. Había llegado a la misma conclusión semanas atrás, cuando se presentaron las primeras quejas formales ante el Consejo. Todas las críticas tenían el mismo tema subyacente. Los humanos estaban haciendo las cosas demasiado rápido y de forma muy diferente. El alto árbitro Cexil pidió orden mientras continuaban las quejas. Hemos escuchado extensos testimonios sobre la situación humana. Anunció que ahora debemos decidir cómo responder para proteger los intereses de todos los miembros del Consejo. El general Bor se puso de pie de nuevo y su voz resonó por toda la cámara. Solo hay una solución lógica a este problema. Debemos implementar un protocolo de contención alrededor del sistema de almas. Ninguna nave humana podrá salir de su sistema natal ni se permitirá la entrada de tecnología externa. Esto detendrá su expansión y nos dará tiempo para desarrollar políticas adecuadas a largo plazo. Las palabras golpearon a Jake como un puñetazo. Contención significaba aislamiento. Significaba aislar a la humanidad de la galaxia justo cuando empezaban a encontrar su lugar entre las estrellas. Pensó en las colonias humanas que ya estaban establecidas más allá del sistema de almas y se preguntó, ¿qué le sucedería a esas personas? El protocolo de contención se ha utilizado con éxito 7 veces en la historia del Consejo. Bord continuó. En cada caso,
Las especies contenidas finalmente se estabilizaron y aprendieron a coexistir pacíficamente dentro de las normas galácticas establecidas. Los humanos se adaptarán a estas restricciones al igual que los demás. Jake finalmente se puso de pie cuando comenzó el debate formal. Todas las miradas en la cámara se volvieron. Se dirigió hacia la pequeña sección humana y sintió el peso de representar a toda su especie. Honorables delegados, Jake comenzó a usar la apertura tradicional que había aprendido durante su primer año como representante. La humanidad solicita la oportunidad de abordar estas preocupaciones mediante el diálogo y la negociación, en lugar del aislamiento. Creemos que nuestras diferencias pueden resolverse mediante la cooperación. Sus palabras fueron traducidas de cientos de maneras diferentes, pero Jake supo por el lenguaje corporal de la mayoría de los delegados que ya habían tomado una decisión. La delegación hegemónica tenía el rostro impasible. Los representantes que llamaron ya estaban preparando los dispositivos de votación. El representante humano habla de cooperación, dijo un delegado valorano, cuya forma cristalina era más pequeña que Cestul, pero igualmente brillante. Sin embargo, las acciones humanas no muestran respeto por los procedimientos establecidos. Se expanden sin pedir permiso. Se comercia sin seguir los protocolos. Se hacen preguntas sobre asuntos que no son de su incumbencia. La DRA. Wells estaba junto a Jake. Hacemos preguntas porque queremos comprender, dijo. Nos expandimos porque así es como nuestra especie siempre ha sobrevivido y crecido. Comerciamos de forma distinta porque provenimos de un trasfondo distinto al de la especie que creó sus sistemas actuales. Exactamente, respondió Bord. Eres diferente y esa diferencia es perjudicial para la estabilidad galáctica. La contención te lo permitirá. Es hora de aprender el comportamiento adecuado mientras nos protegemos al resto de la expansión humana descontrolada. El debate continuó durante 3 horas más, pero Jake pudo ver que el resultado estaba predeterminado. Especie tras especie se alzaron para apoyar la propuesta de contención. Algunas voces se pronunciaron a favor de dar a la humanidad más tiempo para adaptarse, pero fueron ampliamente superadas en número. Cuando finalmente se convocó la votación, los resultados fueron abrumadores. 347 civilizaciones votaron a favor de la contención. 12 se abstuvieron. 0 votó en contra. Jake se puso de pie lentamente mientras se anunciaban los resultados de la votación. La cámara quedó en silencio mientras todos los presentes esperaban a ver cómo reaccionaría la humanidad al ser enjaulados. Estás cometiendo un error, dijo Jake en voz baja, pero sus palabras se transmitieron con claridad a través de los campos de traducción. La humanidad nunca ha reaccionado bien a estar atrapada. En nuestro mundo, tenemos un dicho que dice que los animales acorralados son los más peligrosos. Quizás quieras recordar que la forma de cristal de Exville del alto árbitro parpadeó levemente. La votación es definitiva. Comandante Morrison, los protocolos de contención se implementarán en 72 horas estándar. Todas las naves humanas fuera del sistema de almas tienen ese tiempo para regresar a casa o enfrentarse a un embalse. Jake activó su comunicador personal y envió la señal predeterminada que alertaría a la Tierra sobre la decisión del Consejo. Luego miró alrededor de la cámara una última vez, a los rostros de los seres que acababan de declarar a su especie demasiado peligrosa para ser libre. Recordaremos este día, dijo simplemente antes de caminar hacia la salida con el Dr. Wells a su lado. Ninguno de los dos miró atrás al salir de la cámara donde el destino de la humanidad se había decidido por el miedo en lugar de la sabiduría. La capitana Lisa Rodríguez observaba las calles vacías de la colonia Nueva Austin a través de la ventana principal de su nave. Habían pasado 3 meses desde que el Consejo Galáctico implementó el protocolo de contención, y los equipos de investigación finalmente pudieron revisar los asentamientos humanos aislados. Lo que encontraron no tenía ningún sentido. La colonia de abajo debería haber albergado a 50.000 personas. Los edificios estaban intactos y las redes eléctricas funcionaban con energía constante. Las farolas brillaban en filas perfectas y los sistemas ambientales se mantenían. Temperaturas agradables en todo el asentamiento, pero no se veía gente por ninguna parte. Realice otro bioescaneo, ordenó Rodríguez a su oficial científico. El teniente comandante Berry Scott operó los sensores de la nave con eficiencia experta, y su rostro mostraba la misma confusión que todos los demás. Nada, capitán, informó Scott. No había señales de vida humana en ninguna parte de la colonia. Tampoco había cuerpos. Las lecturas atmosféricas muestran niveles normales de oxígeno y ningún rastro de contaminación biológica. Es como si todos hubieran decidido irse al mismo tiempo.
Rodríguez había trabajado con colonias humanas durante 7 años antes de la orden de contención. Sabía cómo funcionaban estos asentamientos y esta situación violaba todo lo que entendía. Sobre el comportamiento humano. La gente no abandonaba sus hogares sin llevarse sus pertenencias. No dejaban comida cocinándose en las cocinas ni juguetes de niños esparcidos en los parques infantiles. «Llévanos a la superficie», ordenó. «Quiero verlo con mis propios ojos». El grupo de desembarco estaba formado por Rodríguez y otros 3 oficiales de su tripulación, además de la doctora Elena Walsh, especializada en psicología humana y patrones de comportamiento. Aterrizaron en la plaza principal de la colonia, donde una fuente aún rociaba agua en patrones complejos que reflejaban la luz del sol de la tarde. La DRA. Walsh caminó lentamente por la calle vacía. TS. Con su escáner registrándolo todo. «Esto es imposible», murmuró mientras examinaba las lecturas de casa en casa. «Miren esta residencia. Hay 2 platos en la mesa con comida que habría estado caliente hace 3 días. Las camas de los niños están deshechas, como si alguien acabara de levantarse para ir a la escuela. Fotos personales. Aún están en las paredes y la ropa está colgada en los armarios». Rodríguez entró en una tienda cercana cuya puerta había quedado sin llave. La caja registradora estaba abierta, pero aún había dinero dentro. Los estantes estaban llenos de productos y la trastienda no mostraba señales de que alguien se estuviera preparando para cerrar el negocio definitivamente. El capitán llamó al teniente Scott desde el otro lado de la plaza. «Tienes que ver esto». Rodríguez siguió a Scott hasta el edificio administrativo de la colonia, donde encontró que el sistema informático principal seguía funcionando con normalidad. La pantalla mostraba los eventos programados para los próximos 6 meses, incluyendo un festival de la cosecha y una ceremonia de graduación escolar. Se habían publicado los horarios de trabajo para la semana siguiente y se habían presentado solicitudes de mantenimiento para reparaciones rutinarias. «Alguien estaba planeando el futuro», observó Scott. «Estos no son registros de personas que se preparaban para abandonar sus hogares». La DRA. Walsh se unió a ellos en el centro administrativo y revisó los registros de comunicación en otra terminal. El último mensaje saliente se envió hace 4 días. Informó que se trataba de un pedido rutinario de suministros a una estación comercial en el sistema de llamadas. Nada sobre evacuación o reubicación de emergencia. Rodríguez sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del edificio. Había visto situaciones de refugiados antes, y esto era completamente diferente. Cuando la gente huía del peligro, se llevaban artículos esenciales y dejaban señales de una partida apresurada. Cuando se reubicaban voluntariamente, vendían propiedades y se encargaban de sus pertenencias. Los nuevos colonos de Austin no habían hecho ninguna de las 2 cosas. Simplemente habían desaparecido. «Capitán, tenemos un mensaje prioritario del comando de flota», anunció su oficial de comunicaciones por el sistema de llamadas de la nave. «El almirante Carter necesita hablar con usted inmediatamente». Rodríguez regresó a su nave y activó el canal seguro que la conectaba con el almirante humano que coordinaba la investigación de las colonias desaparecidas. El rostro curtido del almirante Frank Carter apareció en la pantalla con una expresión sombría. «Lisa, ¿cuál es tu situación en Nueva Austin?», preguntó Carter sin saludos formales. «Vacío, señor Rodríguez», respondió. 50.000 personas desaparecieron sin explicación alguna. Sin señales de lucha ni evacuación forzada. Lo dejaron todo atrás, incluyendo la comida que se estaba preparando. Carter asintió lentamente. «Eso suma 17 colonias ahora», dijo. «El mismo patrón siempre. La gente desaparece de la noche a la mañana, sin dejar rastro de a dónde fue ni cómo se fue. Nuestros sensores de largo alcance no han detectado ninguna nave de éxodo masivo y las estaciones de monitoreo del Consejo no reportan salidas no autorizadas de ninguno de los asentamientos desaparecidos». Rodríguez sintió un nudo en el estómago. 17 colonias significaban casi 400.000 humanos desaparecidos. No era un grupo pequeño que pudiera esconderse fácilmente. Era una población mayor que la mayoría de las especies miembros mantenían en sus mundos de origen. «Señor, ¿tenemos alguna teoría sobre qué le sucedió?», preguntó. «La DRA. Patricia Wells ha estado analizando datos de todas las colonias desaparecidas», respondió Carter. «Ha encontrado algunas lecturas de energía interesantes que quiere comentar con usted. Preséntese en la estación Kepler en cuanto complete su reconocimiento de Nueva Austin». La conexión se cortó y Rodríguez regresó a la superficie para finalizar su investigación.
Su equipo pasó 6 horas más documentando la colonia vacía, pero no encontró nuevas pistas sobre lo que les había sucedido a sus residentes. La DRA. Walsh hizo una última observación mientras se preparaban para partir. Capitán, he estudiado patrones de comportamiento humano durante 15 años, dijo. Lo que vemos aquí no concuerda con ninguna forma conocida de evacuación o reubicación. La evidencia sugiere que estas personas tenían la intención de continuar con sus vidas normales hasta el momento de su desaparición. Rodríguez miró hacia la colonia mientras su nave despegaba. Las luces comenzaban a encenderse automáticamente al ponerse el sol y la fuente de la plaza principal continuaba su alegre espectáculo. El asentamiento parecía listo para recibir a sus residentes después de un día de trabajo. Pero esos residentes estaban en otro lugar, y nadie tenía idea de dónde podrían estar. El vuelo a la estación Kepler duró 18 horas y Rodríguez pasó la mayor parte del tiempo revisando informes de las otras colonias desaparecidas. El patrón fue idéntico en todos los casos. Asentamientos humanos que habían prosperado apenas unos días antes fueron encontrados completamente vacíos, con toda la infraestructura intacta y las pertenencias personales abandonadas. La DRA. Patricia Wells se reunió con Rodríguez en la plataforma de acoplamiento de la estación y su comportamiento, generalmente tranquilo, mostraba signos de estrés. Wells había estado estudiando xenobiología y relaciones interespecies durante 20 años y era considerada una de las principales expertas de la galaxia en desarrollo humano. Lisa, gracias por venir tan rápido. Bueno, dijo mientras caminaban hacia su laboratorio. He descubierto algo sobre las colonias desaparecidas que cambia todo lo que creíamos saber sobre esta situación. Wells condujo a Rodríguez hasta un complejo conjunto de equipo científico que analizaba muestras atmosféricas y de suelo de los 17 asentamientos desaparecidos. Las lecturas de energía se desplazaban por múltiples pantallas y patrones que parecían casi una notación musical. Mira estas lecturas. Wells señaló una serie de picos que aparecían en cada muestra. No se trata de radiación de fondo aleatoria. Es una señal de energía organizada que aparece en cada sitio de colonia desaparecida. Los patrones de frecuencia son consistentes e indican tecnología que no debería existir. Rodríguez estudió los datos, pero su formación militar no incluía física avanzada. ¿De qué tipo de tecnología estamos hablando? Wells activó otra pantalla que mostraba cálculos teóricos y proyecciones de requisitos de energía. Las lecturas sugieren manipulación de materia oscura a gran escala, explicó. Esto requeriría fuentes de energía equivalentes a estrellas pequeñas y capacidades tecnológicas siglos superiores a todo lo conocido actualmente por la ciencia galáctica. ¿Estás diciendo que alguien con tecnología increíblemente avanzada secuestró a 100.000 humanos? Preguntó Rodríguez. Dotwells negó con la cabeza. No, Lisa, estoy diciendo algo mucho más inquietante que eso, respondió. Las señales energéticas son de origen humano. El almirante Frank Carter se encontraba en el puente del HSV Liberty, observando cómo las estaciones de monitoreo del Consejo rastreaban cada nave humana que se acercaba al límite de cuarentena alrededor del sistema Soul. Durante 30 años, había comandado flotas de exploración que traspasaron los límites del espacio conocido y establecieron el primer contacto con nuevas civilizaciones. Ahora se encontraba atrapado en su propio sistema solar como un animal enjaulado. La consola de comunicaciones emitió una transmisión cifrada entrante y Carter reconoció de inmediato el código de prioridad de la doctora. Patricia Wells. Había estado esperando su análisis de los datos faltantes de la colonia y esperaba que hubiera encontrado respuestas a las preguntas que lo desvelaban. Frank, necesito hablar contigo en privado. La voz de Wells llegó a través del canal seguro con una urgencia inusual. Lo que he descubierto cambia todo lo que creíamos saber sobre las colonias desaparecidas. Carter se trasladó a su oficina privada y activó el nivel más alto de cifrado disponible para las comunicaciones militares humanas. Adelante, Patricia. ¿Qué has encontrado? Wells apareció en su pantalla y su rostro mostró una mezcla de emoción y preocupación que Carter nunca antes había visto. Detrás de ella, pudo ver un complejo equipo científico que mostraba lecturas de energía y cálculos matemáticos. Las señales energéticas de las colonias desaparecidas no son solo de origen humano, Frank, comenzó. Coinciden con la investigación teórica que se estaba llevando a cabo en los laboratorios más clasificados de la Tierra antes de que comenzara la cuarentena. ¿Recuerdas el proyecto Sol de Medianoche? Carter sintió que se le helaba la sangre. El proyecto Sol de Medianoche había sido la iniciativa de investigación más secreta de la humanidad, que involucraba física teórica y sistemas de propulsión avanzados.
Solo unas pocas personas conocían el proyecto y Carter había sido informado al respecto durante su última misión. En la Tierra, Patricia, ese proyecto era puramente teórico, dijo con cautela. Los científicos nos dijeron que tomaría décadas desarrollar cualquier aplicación práctica. Wells activó otra pantalla que mostraba comparaciones de patrones de energía. Eso es lo que todos creían, respondió ella. Pero mira estas lecturas. Los patrones de frecuencia de las colonias desaparecidas son idénticos a las señales teóricas que se suponía que produciría el proyecto Sol de Medianoche. Carter estudió los datos y su formación en física teórica le ayudó a comprender las implicaciones. El proyecto Sol de Medianoche había estado intentando manipular la materia oscura para crear sistemas de viaje y comunicación más rápidos que la luz. Los requisitos de energía eran enormes y la tecnología se consideraba imposible con las capacidades humanas actuales. ¿Me estás diciendo que alguien realmente hizo que el proyecto Sol de Medianoche funcionara? Preguntó Carter. No solo funcionara, Frank, respondió Wells. Lo perfeccionaron más allá de lo que los investigadores originales imaginaron posible. Las lecturas de energía sugieren una tecnología que puede plegar el espacio y el tiempo mismo. Si los humanos han desarrollado esta capacidad, entonces las colonias desaparecidas no fueron abandonadas. Carter se recostó en su silla al comprender plenamente el significado. Fueron reubicados. Exactamente. Wells lo confirmó. En algún lugar fuera del espacio normal donde los sensores del Consejo no pueden detectarlos. Frank, si esto es cierto, entonces todo lo que el Consejo cree sobre las capacidades humanas es completamente erróneo. Carter pensó en las implicaciones de lo que Wells sugería. 400.000 humanos no habían desaparecido ni habían sido secuestrados. Habían sido trasladados a un lugar que existía fuera del universo normal utilizando tecnología. Eso no debería existir hasta dentro de un siglo. Patricia, ¿tienes alguna idea de quién pudo haber desarrollado esta tecnología? Preguntó. Wells abrió los archivos del personal en su pantalla. He estado investigando a los científicos que trabajaban en el proyecto Sol de Medianoche antes de la cuarentena. La mayoría fueron llamados de vuelta a la Tierra cuando se emitió la orden de contención, pero 3 investigadores clave no fueron contabilizados en la evacuación. Mostró fotos de 3 personas que Carter reconoció de informes clasificados. El Dr. Ryan Blake había sido el físico principal del proyecto. La DRA. Sara Martínez era la ingeniera jefe responsable de los sistemas de energía. El Dr. Kevin Thompson se especializaba en matemáticas dimensionales. Estos 3 desaparecieron de su estación de investigación 2 días antes de que desapareciera la primera colonia. Wells continuó, los registros oficiales muestran que fueron transferidos a la Tierra, pero no hay confirmaciones de llegada ni asignaciones posteriores. Carter se dio cuenta de que estaba ante pruebas de una conspiración que iba mucho más allá de lo que había imaginado. 3 de los científicos más brillantes de la humanidad habían desaparecido junto con sus investigaciones justo antes de que las colonias humanas comenzaran a desaparecer utilizando la tecnología que habían estado desarrollando. Frank, ¿hay algo más? Bueno, dijo que he estado monitoreando las lecturas de energía en todo el espacio humano y las señales se están intensificando. Sea lo que sea que estén haciendo, no ha terminado. Carter activó los sensores de largo alcance de su nave y comenzó a escanear los patrones de energía que Wells había identificado. Al principio, no encontró nada inusual, pero luego sus instrumentos detectaron débiles rastros de las mismas frecuencias que ella le había mostrado. Yo también estoy captando las señales, informó. Son muy débiles, pero parecen provenir de múltiples lugares del sistema. Wells asintió con gravedad. Eso es lo que me temía. Las lecturas sugieren que se están preparando para algo mucho más grande que la reubicación de colonias individuales. Frank, creo que planean trasladar a toda la humanidad. Carter se levantó y comenzó a pasearse por su pequeña oficina. La idea de que un grupo secreto de científicos humanos hubiera desarrollado tecnología capaz de trasladar poblaciones enteras a dimensiones paralelas era casi imposible de aceptar. Pero la evidencia era cada vez más difícil de ignorar. Patricia, si lo que sugieres es cierto, debemos advertir a la Tierra de inmediato. Dijo, el gobierno debe saber que científicos rebeldes están realizando experimentos no autorizados con tecnología peligrosa. Intenté contactar con la Tierra hace 3 horas, respondió Wells. Todos los canales de comunicación con el planeta están bloqueados. Alguien está interfiriendo las transmisiones con métodos nunca antes vistos. Carter sintió un escalofrío de miedo. Si la Tierra estaba incomunicada, la situación era mucho más grave de lo que creía.
Probó sus propios sistemas de comunicación y descubrió que Wells tenía razón. Todas las frecuencias que deberían haberlo conectado a la Tierra estaban llenas de estática. Frank, revisa tus sensores de largo alcance, dijo Wells con urgencia. Las lecturas de energía están subiendo. Carter regresó corriendo a su puente y revisó las pantallas de los sensores. Las tenues señales de energía, que antes eran apenas detectables, se intensificaban minuto a minuto. Sus instrumentos mostraban niveles de potencia que superaban cualquier otra experiencia. Todas las estaciones informen, ordenó a su tripulación. Quiero barridos completos de sensores del espacio local. La teniente comandante Janet Foster operaba los sistemas de detección avanzados de la nave y su voz tenía un matiz de confusión al informar de sus hallazgos. Almirante, estoy detectando acumulaciones masivas de energía en coordenadas de todo el sistema, pero no puedo identificar su origen. Las señales parecen provenir del espacio vacío. Carter observó que sus pantallas mostraban lecturas de energía que superaban los parámetros máximos de sus instrumentos. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo, implicaba fuentes de energía que eclipsaban cualquier desarrollo previo de la humanidad. «Señor», gritó Foster. «Estoy detectando naves». «¿Qué naves?», exigió Carter. «¿Dónde?». «Se están materializando del espacio vacío». La almirante Foster respondió con asombro. 15 naves hasta ahora, y aparecen más cada minuto. No se parecen a ningún diseño humano en nuestras bases de datos. Carter miró a su visor principal y vio formas emergiendo de lo que momentos antes parecía espacio vacío. Las naves eran elegantes y angulosas, con cascos que parecían curvar la luz a su alrededor. Se movían con una gracia imposible y su sola presencia parecía distorsionar el espacio circundante. «Almirante, estamos recibiendo una transmisión», anunció su oficial de comunicaciones. «Solo audio y proviene de la nave principal». Carter asintió para que se pasara la transmisión y una voz familiar llenó su puente. «Almirante Carter, soy el coronel Ryan Blake, hablando desde el HSV Phantom», dijo la voz con calma. «Creo que usted y el Dr. Wells han estado intentando comunicarse con nosotros». La transmisión atravesó todas las formas conocidas de tecnología de comunicación, como un cuchillo cortando papel en el suelo. Estación de monitoreo CIL orbitando próxima Centura. El oficial de guardia observó conmocionado cómo sus instrumentos registraban una señal imposible que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El alto árbitro Cestel revisaba informes de contención en sus aposentos privados cuando todos los dispositivos de comunicación de la sede del Consejo comenzaron a transmitir la misma voz humana clara. Las alarmas de emergencia sonaron por todo el edificio mientras los técnicos se apresuraban a rastrear el origen de una transmisión que no debería existir. «Atención Consejo Galáctico». La voz era tranquila y mesurada, sin rastro de ira ni agresión. «Les habla el coronel Ryan Blake desde el HSV. El fantasma opera actualmente desde un espacio dimensional paralelo a su realidad en la estación Kepler. La DRA». Patricia Wells observó cómo sus instrumentos se volvían completamente locos a medida que las lecturas de energía superaban cualquier valor que su equipo pudiera medir. La transmisión se emitía en frecuencias desconocidas para la ciencia galáctica y utilizaba niveles de potencia que superaban la potencia de las estrellas pequeñas. El almirante Frank Carter permaneció inmóvil en el Puente de la Libertad mientras la misma voz que se había identificado como la del coronel Blake se dirigía ahora a toda la galaxia con una confianza despreocupada. Su tripulación observaba las pantallas de comunicación que mostraban la señal imposible, llegando simultáneamente a todos los rincones del espacio conocido. «Durante 3 meses, han asumido que poner en cuarentena a la humanidad contendría nuestra expansión y limitaría nuestro desarrollo tecnológico». Blake continuó hablando ante una audiencia de cientos de miles de millones de personas en miles de mundos. Se equivocaron completamente en ambas suposiciones en la sala del Consejo. Se convocaban sesiones de emergencia mientras representantes de todas las especies miembros intentaban comprender cómo los humanos habían desarrollado tecnología capaz de superar todas las barreras de comunicación conocidas. El mando militar de Hemon movilizaba flotas mientras los científicos valoranos analizaban frenéticamente las especificaciones técnicas de la transmisión. El general Bohr se encontraba en su centro de mando, observando las pantallas que mostraban la señal humana llegando a todas las instalaciones militares bajo su control. Sus 4 brazos se movían con agitación mientras ladraba órdenes a sus subordinados, quienes no podían explicar cómo habían sido penetradas sus redes de comunicación más seguras. Lo que lograron al implementar el protocolo de contención nos obligó a acelerar la investigación en tecnologías que sus civilizaciones ni siquiera pueden comprender. La voz de Blake continuó con el mismo tono conversacional.
Las 43 colonias que creen abandonadas han sido reubicadas con éxito en un espacio dimensional fuera de sus capacidades de detección. La capitana Lisa Rodríguez estaba en sus aposentos a bordo de su nave cuando comenzó la transmisión, y rápidamente se dirigió al puente donde su tripulación intentaba analizar la señal imposible. Como alguien que había trabajado estrechamente con colonias humanas, comprendía las implicaciones de lo que Blake revelaba mejor que la mayoría. Nuestra población no ha disminuido como pretendían, continuó el coronel. En los 3 meses transcurridos desde que comenzó la contención, nuestra población ha aumentado un 200% mediante programas de colonización acelerada. Nuestra capacidad industrial no se ha visto limitada por sus restricciones. Se ha expandido exponencialmente utilizando recursos y métodos que escapan a su comprensión. La DRA. Wells sintió que le temblaban las manos al comprender el alcance de lo que la humanidad había logrado. Las colonias desaparecidas no solo habían sido reubicadas. Habían servido como base para una civilización paralela que existía en dimensiones a las que el Consejo desconocía el acceso. El almirante Carter recordó la advertencia de Jake Morrison al Consejo 3 meses antes sobre la mala respuesta de la humanidad al ser enjaulada. Las palabras parecen proféticas ahora, a medida que aumentaba la evidencia de que el protocolo de contención había fracasado de maneras que nadie podría haber predicho. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones, sus preparativos militares y sus debates en curso sobre el problema humano, anunció Blake a su audiencia galáctica. Hemos observado los movimientos de flotas hacia el sistema de Almas y hemos escuchado propuestas de intervención militar directa contra los asentamientos humanos. El alto árbitro Cell sintió que su forma cristalina parpadeaba con patrones de estrés al darse cuenta de que la humanidad había estado observando y escuchando las comunicaciones supuestamente seguras del Consejo durante meses. Cada discusión clasificada sobre la contención humana había sido monitoreada por las mismas personas a las que intentaban controlar. La humanidad originalmente buscó asociarse con sus civilizaciones, continuó Blake, y por primera vez su voz tenía un matiz de decepción. Ofrecimos compartir nuestros avances tecnológicos y participar en igualdad de condiciones en el gobierno galáctico. Su respuesta fue tratarnos como una amenaza que debía ser encarcelada en cientos de mundos. Los seres que habían votado por la contención humana comenzaron a comprender que habían cometido un error fundamental. En juicio, habían asumido que la humanidad aceptaría el aislamiento y se conformaría gradualmente a las normas galácticas establecidas. En cambio, habían impulsado a los humanos a desarrollar capacidades que hacían que la contención careciera de sentido. El general Bohr recibió informes de sus oficiales de inteligencia que confirmaban que la vigilancia humana de las actividades del Consejo había sido mucho más extensa de lo que nadie creía. Se habían interceptado y analizado comunicaciones militares secretas, mientras que se habían observado proyectos de investigación clasificados y sus resultados se habían predicho con una precisión imposible. Ahora aprenderán por qué intentar enjaular a una especie cuya principal ventaja evolutiva es la adaptación bajo presión extrema fue quizás la decisión estratégicamente más errónea de la historia galáctica registrada. Las palabras de Blake resonaron a través de los sistemas estelares y alcanzaron a seres que comenzaban a comprender la magnitud de su error. El almirante Carter observó las pantallas de sus sensores, que mostraban lecturas de energía que seguían aumentando más allá de la capacidad de sus instrumentos para medir las fuentes de energía que utilizaban los humanos. Representaban un nivel de tecnología que volvía obsoleto todo cálculo militar existente. La DRA. Wells monitoreó las características técnicas de la transmisión y se dio cuenta de que la señal no solo era increíblemente potente. También se transmitía mediante métodos que sugerían un dominio completo de la física dimensional y la manipulación del espacio-tiempo. La capitana Rodríguez pensó en las colonias vacías que había investigado y comprendió que no habían sido abandonadas por pánico ni desesperación. Habían sido evacuadas sistemáticamente por personas que sabían exactamente lo que hacían y contaban con la tecnología para hacerlo a la perfección. Esta transmisión es su única advertencia, anunció Blake, y su tono se tornó más formal. Tienen 72 horas estándar para retirar todas las estaciones de monitoreo del sistema ALMA y cesar todas las actividades de vigilancia en el espacio humano. El protocolo de contención será revocado y todas las restricciones a la movilidad humana se levantarán permanentemente. El alto árbitro Zaxel se encontró ante una crisis que ningún líder del Consejo había enfrentado jamás. Una especie que habían votado por contener demostraba ahora una superioridad tecnológica que hacía que sus esfuerzos de contención parecieran niños jugando con juguetes. El incumplimiento de estos requisitos traerá consecuencias que sospecho. Ninguna de sus civilizaciones está preparada para experimentar. Blake continuó, no deseamos el conflicto,
pero no aceptaremos que nos encierren continuamente especies cuya comprensión de la tecnología y la física del espacio-tiempo está siglos por detrás de nuestras capacidades actuales. La transmisión se detuvo, y en ese silencio, miles de millones de seres de toda la galaxia esperaron a oír qué haría la humanidad si su ultimátum fuera ignorado. La humanidad intentó la diplomacia, y ustedes respondieron con miedo, concluyó Blake. Ofrecimos cooperación, y ustedes eligieron la contención. Ahora tienen 72 horas para decidir si quieren saber qué sucede cuando obligan a una especie como la nuestra a resolver problemas con métodos que no pueden predecir ni prevenir. La transmisión terminó tan repentinamente como había comenzado, dejando la galaxia en un silencio atónito mientras cada civilización intentaba comprender lo que acababan de escuchar y lo que significaba para su futuro. La cuenta regresiva en la pantalla privada XLS del alto árbitro marcaba exactamente 12 minutos restantes para que expirara el ultimátum humano. 3 días de sesiones de emergencia no habían producido más que discusiones y confusión mientras el Consejo luchaba por responder a una situación que nadie había imaginado posible. El general Bohr se presentó ante los delegados reunidos con los brazos cruzados en señal de desafío. No podemos rendirnos ante las amenazas humanas, declaró ante la cámara abarrotada. Si retiramos nuestras estaciones de monitoreo y levantamos el protocolo de contención, admitiremos que cualquier especie puede intimidar al Consejo mediante tecnología superior. La capitana Lisa Rodríguez observaba desde la galería de observación. Un orador tras otro se levantaron para expresar sus opiniones. La delegación que intervino exigió una acción militar inmediata, mientras que los valoranos solicitaron negociaciones diplomáticas. El representante de Trinity sugirió ofrecer a los humanos derechos comerciales limitados a cambio de mantener la zona de contención. El almirante Frank Carter permaneció en el sistema de almas, monitoreando sus sensores mientras extrañas lecturas de energía continuaban acumulándose en el espacio humano. Naves que desafiaban la física conocida aparecían y desaparecían en patrones que sus instrumentos apenas podían rastrear. En lo que se hubiera convertido la humanidad durante sus 3 meses de aislamiento, era mucho más allá de todo lo que la galaxia había experimentado anteriormente. Se acerca la fecha límite y no hemos llegado a un consenso, anunció Cecil, mientras su forma cristalina parpadeaba con patrones de estrés. Debemos votar de inmediato si cumplimos con las demandas humanas o mantenemos nuestra posición actual. La DRA. Patricia Wells estaba sentada en su laboratorio en la estación Kepler observando las lecturas de energía que habían estado aumentando constantemente durante 72 horas. Swings. Los instrumentos detectaron fuentes de energía equivalentes a sistemas estelares enteros que operan en espacios dimensionales que no deberían existir según la física conocida. La votación fue más reñida que la decisión original de contención, pero el resultado fue decisivo. 198 especies votaron por mantener la cuarentena y poner en evidencia a la humanidad. 147 votaron por cumplir con las exigencias humanas. 14 se abstuvieron. El general Bohr sonrió satisfecho al anunciarse los resultados. Los humanos son maestros del engaño, pero no pueden haber desarrollado una tecnología que supere nuestras capacidades militares combinadas. Afirmó con seguridad, demostraremos que el Consejo no puede dejarse intimidar por una elaborada guerra psicológica. El plazo expiró exactamente a las 1:47, hora estándar galáctica. La almirante Carter estaba revisando los datos de los sensores cuando la teniente comandante Janet Foster llamó. Desde su puesto, almirante, las estaciones de monitoreo alrededor del sistema Soul se desconectarán. Definan desconectar, ordenó Carter mientras se dirigía a revisar las pantallas él mismo. No responden a ninguna comunicación, señor, respondió Foster con confusión en la voz. Los sensores de largo alcance muestran que siguen físicamente presentes, pero todos los sistemas operativos parecen haberse apagado. Simultáneamente, Carter observó cómo sus instrumentos rastreaban las 47 estaciones de monitoreo del Consejo que habían rodeado el sistema Soul durante 3 meses. Una a una, sus señales energéticas se desvanecieron hasta que no mostraron ningún signo de tecnología activa. Señor, estoy detectando acumulaciones masivas de energía en todo el sistema, anunció Foster. Las lecturas no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Carter miró su visor principal y vio que el espacio mismo comenzaba a distorsionarse alrededor de puntos que momentos antes parecían vacíos. La realidad parecía doblarse y retorcerse a medida que surgían formas de pliegues dimensionales que sus ojos apenas podían procesar. Naves de puntos comenzaron a materializarse en cantidades inimaginables. Naves elegantes con cascos que reflejaban la luz de maneras imposibles aparecieron en formaciones que se extendían a lo largo de millones de kilómetros. Sus diseños no se parecían en nada a la ingeniería humana tradicional,
pero las señales energéticas los identificaban definitivamente como de origen humano. Almirante, recibimos una transmisión de la nave líder, anunció su oficial de comunicaciones. Comuníquelo, ordenó Carter. Almirante Carter, soy el coronel Blake. La voz familiar llenó el puente. Le recomiendo que observe lo que sucede a continuación, pero no intente interferir. Lo que está a punto de presenciar determinará la futura relación entre la humanidad y la comunidad galáctica. El general Borg comandaba la flota militar más grande en la historia del Consejo mientras se desplazaba para interceptar las misteriosas naves humanas. 47 de las naves de guerra más avanzadas jamás construidas por el colectivo Hegemon formaron líneas de batalla alrededor del sistema de almas con armas y sistemas de puntería fijados en las extrañas naves. Todas las naves se preparan para el combate, ordenó Borg a través de las comunicaciones de la flota. Puede que estos humanos hayan desarrollado nueva tecnología de propulsión, pero no pueden igualar la potencia de fuego de un grupo de batalla completo. El combate comenzó cuando la nave insignia de Borg disparó. El primer disparo, rayos de energía capaces de vaporizar asteroides, se lanzaron hacia la nave humana más cercana e impactaron en lo que parecía ser un espacio vacío. La nave objetivo simplemente había dejado de existir en ese lugar. ¿A dónde se fue?, preguntó Borg mientras sus oficiales de armas intentaban frenéticamente recuperar su objetivo. Señor, la nave parece haberse desplazado 17.000 kilómetros en menos de un segundo, informó su oficial táctico. Nuestros sentidos muestran que se materializó detrás de la tercera formación. Borg observó con creciente alarma cómo las naves humanas comenzaban a demostrar capacidades que violaban todas las leyes de la física conocidas. Se movían por el espacio como si la distancia no importara y parecían existir en múltiples ubicaciones simultáneamente. Todas las naves concentraban el fuego en la nave humana más grande. Borg ordenó la máxima potencia a todos los sistemas de armas. 47 naves de guerra del Consejo abrieron fuego a la vez, creando una descarga de energía que debería haber destruido cualquier cosa en un radio de 100 kilómetros. La nave humana a la que apuntaban simplemente permaneció inmóvil. Un ataque devastador atravesó completamente su casco sin causar daños aparentes. Señor, nuestras armas no tienen efecto, informó el oficial de armas de Borg. El objetivo parece existir en una fase dimensional diferente con la que nuestra energía no puede interactuar. El almirante Carter observó desde el puente de la Liberty cómo el ataque de la flota del Consejo resultó completamente ineficaz contra naves que operaban según principios ajenos a la ciencia galáctica actual. Las naves humanas no devolvieron el fuego ni realizaron movimientos agresivos. Simplemente demostraron que las armas convencionales no podían alcanzarlas. La voz del coronel Blake se escuchó nuevamente a través de los canales de comunicación, dirigiéndose directamente a la flota del Consejo. General Borg, sus armas no pueden dañar naves que operan en el espacio dimensional. Sin embargo, nuestras armas pueden afectar a naves que solo existen en el espacio-tiempo normal. Le sugiero que recomiende. Considere su postura agresiva. La demostración que siguió duró, exactamente, 4 minutos y 17 segundos. Las naves humanas no dispararon rayos de energía ni lanzaron misiles. En cambio, manipularon el espacio-tiempo alrededor de las naves del Consejo, creando efectos que desafiaban la comprensión. Las naves se vieron transportadas a millones de kilómetros de la zona de batalla en cuestión de segundos. Otras descubrieron que sus sistemas de armas se habían desconectado de sus fuentes de energía sin sufrir daños externos. Varias naves informaron que sus computadoras de navegación mostraban mapas estelares de regiones del espacio inexistentes. Cuando cesaron los efectos del desplazamiento, el general Borg encontró su flota dispersa en 17 sistemas estelares diferentes, con sus armas desconectadas y sus comunicaciones recibiendo un único mensaje repetido del coronel Blake. Regresen a sus sistemas de origen inmediatamente, decía simplemente el mensaje. Cualquier nuevo intento de mantener la vigilancia o contención alrededor del espacio humano resultará en su reubicación permanente en regiones deshabitadas de la galaxia, donde podrán contemplar la sabiduría de especies amenazantes que no comprenden. El alto árbitro Cesville se encontraba ante la silenciosa cámara del Consejo, donde representantes de cientos de especies permanecían sentados con estupefacción e incredulidad. Los informes de la flota del general Borg habían sido confirmados por observadores independientes y las implicaciones eran imposibles de ignorar. La humanidad no solo había escapado a la contención. Habían trascendido las limitaciones tecnológicas que definían la civilización galáctica y demostrado capacidades que hicieron obsoleta toda fuerza militar existente. La DRA. Patricia Wells recibió la última transmisión en la estación Kepler y reconoció la voz del coronel Blake de inmediato. DRA. Wells,
Este mensaje es para usted y los pocos miembros del Consejo que abogaron por la cooperación pacífica con la humanidad. Los eventos que ha presenciado hoy representan la reticente graduación de la humanidad a un nivel de desarrollo tecnológico que hace innecesaria una mayor participación en la política galáctica. Blake continuó. Esperábamos crecer junto a otras especies como compañeros e iguales, pero sus civilizaciones eligieron el miedo por encima de la amistad. Wells sintió lágrimas en los ojos al comprender lo que Blake le decía. La humanidad se retira del espacio-tiempo normal indefinidamente. El coronel anunció: seguiremos existiendo en el espacio dimensional donde nuestra gente pueda desarrollar su potencial sin la interferencia de especies que ven el progreso como una amenaza en lugar de una oportunidad. La transmisión se detuvo antes de que Blake añadiera sus últimas palabras. Quizás algún día sus civilizaciones desarrollen la sabiduría para buscar la cooperación en lugar de la contención cuando se encuentren con diferencias que no comprendan de inmediato. Cuando ese día llegue, la humanidad estará esperando en los espacios interdimensionales. La señal terminó yéndose. La DRA. Wells observaba los instrumentos que no registraban rastro alguno de tecnología humana en ningún lugar del espacio normal. La humanidad no había sido destruida ni expulsada. Simplemente habían elegido existir fuera del alcance de civilizaciones que habían demostrado no ser dignas de asociación.